Con su venia, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PAN presentamos esta iniciativa el día de hoy. Establece la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 250, fracción segunda, que todos los concesionarios tienen que fortalecer la vida democrática en la sociedad de nuestro país, entendida como la vida democrática en su pluralidad. Desafortunadamente, artículo 19 presentó un reporte recientemente donde cada 4 días hay un nuevo proceso judicial o administrativo que se abre en promedio en contra de algún periodista o medio de comunicación como una medida de acoso y de censura en su labor. La organización, artículo 19, ha documentado, y cito, abro comillas, un preocupante aumento sostenido, cierro comillas, del acoso judicial contra periodistas entre el 1 de enero y 31 de julio de 2025. Se registraron 51 casos que incluyen a 39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres y 12 medios de comunicación que han sido notificados de procesos legales en su contra. De los 51 casos documentados hasta julio, 26 fueron por la vía electoral, 14 por la vía penal y 11 por la vía civil. Además, los perpetradores del acoso judicial son en su mayoría personas con poder público. De los casos documentados, el 45.10%, 23, fueron personas que son funcionarios públicas, varias de ellas en proceso de reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo, siendo 18 particulares el 35% y 10 con procesos iniciados por partidos políticos y o candidaturas. Es los casos, entre otros, de bochorno de la censura del bienestar cometida en contra de periodistas como Lourdes Mendoza, Jorge Luis González de Campeche, al cual se llegó al exceso de imponerle un censor judicial, de Pedro Cedeña, al quien acaban de amenazar de muerte en Cuautla hace un par de días, de Tania Contreras, la magistrada tamaulipeca que intentó censurar a Héctor de Mauleón, de Jesús Castañeda, a quien ha querido callar a Belina López porque hizo público que ella no había informado el gasto y destino de 890 millones de pesos que recibió para paliar el dolor de la tormenta Otis en Acapulco. Y todo esto está aunado porque ahora que acabaron con el INAI y la transparencia, la nueva ventanilla de transparencia del bienestar ha rechazado el 99.6% de las solicitudes de transparencia de información. Solo han concedido el 0.4% de las solicitudes de transparencia. Y si a eso le señalamos la mutilación del juicio de amparo, tenemos que la labor de los periodistas, la libertad de prensa, pero lo más importante, el derecho a la información de los mexicanos, a estar pluralmente informados, a que los periodistas puedan tener acceso a información de cómo y en qué se gastan nuestros impuestos, todos los gobiernos de todos los partidos, cómo y en qué contratan bienes y servicios públicos, quiénes son los contratistas, a qué precio se les adjudicaron los contratos. Todo eso es de interés público y todo eso se pretende callar y se pretende amedrentar a través de estos procesos judiciales. Por eso traemos a la bancada del PAN esta reforma al artículo 7 de la Constitución para crear la figura del ombudsman person que defienda periodistas y libertad de prensa. Necesitamos a alguien que no solo defienda a los periodistas cuando son víctimas de agresiones o de intentos de agresión o que investigue cuando les privan la vida. Esa fiscalía ya existe, pero no hay una instancia en el gobierno con rango constitucional que defienda a los periodistas y a los mexicanos a través de esos periodistas de su derecho a la información, de la censura que comete como abuso de poder quien quiere ocultar su corrupción y su mal desempeño público. Por eso se pretende cambiar ese artículo 7 para ese efecto. Y para que la cuña apriete, también en el artículo 38 se establece que los funcionarios públicos que violenten a periodistas y saboteen el derecho a la información tendrán como pena la suspensión de sus derechos políticos
para que el Bañagatos y sus secuaces de la mañanera no queden impunes cuando no le otorguen derecho de réplica a los legisladores ciudadanos que consiguen amparos y que les niegan el derecho de réplica en la mañanera. Por último, que se establezca en el artículo 41 que el trabajo periodístico y los medios de información bajo la tutela del derecho a la información no serán sujetos de infracciones por calumnia electoral. Nunca más un caso como el de Dato Protegido o como el de Tania Contreras en contra de Héctor de Mauleón, donde el trabajo periodístico basado en hechos comprobados se pretenda manipular como calumnia por violación a violencia política en función de género y con medidas cautelares quiera Morena callar la verdad e impedir a los periodistas informar al pueblo de México del acontecer de sus fechorías federales, estatales y municipales. Es cuanto, Presidenta.